Bueno, apreciada iglesia, vamos al libro de Efesios una vez más y vamos a seguir estudiando la palabra del Señor. Es un privilegio realmente poder tomar las Escrituras y estudiarlas. Estamos en el libro de Efesios hablando sobre la obra salvadora de Dios, hablando sobre la salvación como una obra de Dios. Yo quiero que ustedes, hermanos, disfruten ese privilegio de descansar en una obra que fue hecha y terminada por Dios mismo. Una obra que no necesita arreglos. Una obra que es perfecta. La obra de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo a favor de su pueblo. La vida eterna no es algo que el ser humano merezca, ni es algo que el ser humano esté buscando. Es algo que Dios está regalando a gente que no merece vivir eternamente, pero Dios la está dando por medio de Jesucristo. Y el domingo pasado estuvimos en el versículo 7 y quiero que vayamos allá, al versículo 7. Vamos al versículo 7 para hablar estuvimos hablando sobre la aceptación del Padre. Vamos hasta allá. Dice el versículo 6 y 7, quiero leerlo. Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Versículos 6 y 7 del capítulo 1 del libro de Efesios. Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Estuvimos hablando del versículo 6, que el Padre aceptó y acepta a los que están en Cristo Jesús. La entrada al cielo no es por religiones, no es por obras, no es por el comportamiento de ningún ser humano, es solo por la fe en Cristo Jesús. Hablamos de que la fuente de la aceptación es Dios mismo. Dios nos aceptó. Ese fundamento es en Cristo Jesús. Pero tenemos una seguridad de la aceptación en la obra de su Hijo. Todo lo que el Padre hizo en la eternidad nos lo aseguró a nosotros en Cristo Jesús. Y hemos visto dos cosas. Uno, que el Hijo nos redimió. Pasa a la siguiente diapositiva, por favor. La obra del Hijo. El Hijo nos redimió por su sangre, según su gracia. No hay salvación si no hay derramamiento de sangre. Y hay una sola sangre que puede limpiar al pecador, en la sangre de Jesús. Sin Jesucristo no hay salvación. Sin el perdón que Él otorga por la fe en Él, no hay salvación. Pero también estuvimos hablando del perdón de pecados por su sangre, según su gracia. Y la vez pasada estuvimos hablando sobre la amplitud del perdón. Dios es el Dios que borra todas las rebeliones, sin excepción. Dios no se acuerda de los pecados de ninguno de aquellos a quien Él ha perdonado. Dios es quien sepulta todas nuestras iniquidades. Dios es el que echa los pecados en lo profundo del mar y deshace las rebeliones y los pecados. Por eso el perdón de Dios es un perdón inalterable, porque Dios nos perdonó con un conocimiento infinito. Él sabía y Él sabe todo lo de nosotros, pasado, presente y futuro. Miren, hermanos, la persona que cree en el Señor Jesucristo como Salvador es perdonada una sola vez y por los siglos de los siglos. Por eso no hay mandato en la Biblia para que usted pida perdón. Hay mandato en la Biblia para que usted confiese su pecado al Dios que lo perdonó por los siglos de los siglos. Y Él dice: yo soy fiel y justo. ¿Para qué? Para perdonarlos y limpiarlos de toda maldad. ¿Sabe por qué el hombre no puede pedirle perdón a Dios? Y no hay órdenes de pedirle perdón a Dios. Porque el perdón no es algo que el hombre merezca. Es algo que Dios otorga por gracia. Es algo que Dios otorga por gracia. Y la gracia para un pecador no viene porque el pecador pida perdón, sino porque el pecador tenga un abogado que lo defienda. Por eso solo hay perdón para los que están en Cristo Jesús. Usted puede ser un buen bautista, o puede ser un buen pentecostal, cuadrangular, bueno, cualquiera que podamos mencionar. No hay salvación si no tiene un abogado delante del gran juez. Pero quiero que vayamos hoy al versículo 7 para estudiar la gracia de Dios. Dice el versículo 7: en quien tenemos redención por su sangre,
el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Y hoy vamos a hablar de eso, la obra del Hijo por su gracia. Amado Dios y Padre eterno, ruego que abras nuestro corazón, nuestro entendimiento, y que todo nuestro ser espiritual y cuerpo estén atentos a ti. Me presento delante de ti para que tú me uses y me hables al mismo tiempo, me corrijas y me perfecciones al igual que a mis hermanos. Sé tú obrando en cada uno de nosotros, según la necesidad que cada uno tiene, pero permítenos a todos crecer juntos en la gracia tuya. La bendición tuya sea sobre todos, en el nombre de Jesús. Amén. Quiero que graben esto en su mente, hermanos. La manera en que usted tiene, o la mejor manera que usted tiene para parecerse más a Dios, es en la capacidad de perdonar. Usted tiene que perdonar como Dios nos perdonó. Eso dice Efesios 4. Debemos perdonarnos como Dios nos perdonó. Pero sin la gracia de Dios no se puede perdonar. Y quiero que vayamos allí a la obra del Hijo, donde dice el texto en el versículo 7, según las riquezas de su gracia. Vamos a hablar un poquito de eso, de la gracia sobreabundante, según las riquezas de la gracia. Dios es rico en todo, en nada es escaso. Escuchen, Dios es rico en todo, en nada es escaso. Ahora, cuando Dios habla de que no es escaso en nada, es en nada. Pero cuando usted habla de la riqueza de Dios, por favor, tiene que quitarse de la mente la plata y el oro, hermanos. Porque nosotros estamos hablando a veces siempre de riquezas de plata y oro. Y Dios es rico en eso. Tan rico que la Nueva Jerusalén va a ser toda de cosas preciosas. Lo que usted ama en esta tierra y lo que el ser humano ama en esta tierra, que es las riquezas, allí son el pavimento, las paredes y las puertas de todas las habitaciones. Porque la riqueza del cielo y la gloria del cielo no es nada de lo que Dios tiene, es el mismo por los siglos de los siglos. Pero quiero que miremos esta parte, hermanos, hablando de la gracia sobreabundante. Esa palabra, según las riquezas de su gracia, que dice el versículo 7. Hablando de las riquezas, esa palabra riquezas en la Biblia significa básicamente riquezas espirituales y morales presentes en Dios. En Dios no hay oro, en Dios no hay plata, aunque Él hizo el oro y la plata. Pero cuando habla de las riquezas de Él, que Dios es rico en todo, habla de lo que Él es. Y vamos a mirar en la Biblia esos ejemplos que tenemos aquí. Porque realmente la palabra riqueza significa abundancia de algo en Dios. Y Dios es rico primero en gracia. Vamos a mirar estos textos que están ahí en Efesios 1:7. El 7 es muy claro, es decir, según las riquezas de su gracia. Si Dios no es escaso en nada, sino que es rico en todo, la pregunta es, ¿cuánto tiene Dios de todo? Y la pregunta, ¿para quién Dios tiene eso? ¿Para Él mismo o para su pueblo? ¿Y cuánto de lo que Dios tiene lo ha compartido con ustedes? Todo. ¿Y cuánto de lo que Dios nos ha dado usted lo disfruta? Ahí el problema. Ahí el problema. En Efesios 2:7 también dice, voy a leer del versículo 6, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Entonces vamos a hacer cosas puntuales. Primero, Dios es rico en todo, ¿sí? Las riquezas de Dios las compartió con nosotros, pero esas riquezas, ¿dónde las puso Él para nosotros? ¿Dónde las puso? En su Hijo Cristo. Por lo tanto, nadie va a disfrutar las riquezas de Dios si no tiene a Cristo. Y el que tiene a Cristo no disfruta la gracia de Dios si no obedece a Cristo. Yo le hago una pregunta a los hijos jóvenes que están aquí, que aún no se han ido de la casa ni se han casado. ¿Cuántos de ustedes se quieren ir de la casa? La pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué se quieren ir de la casa? Lo que pasa es que papá no es muy drástico, mamá muy drástica.
Preferimos trabajar nosotros mismos, ganar nosotros mismos, que estar en la casa disfrutando de papá y mamá. Ahora, esto no estoy diciendo que los muchachos no trabajen, pero es triste ver cómo los muchachos quieren salir de las bendiciones de sus padres solamente por no depender de ellos. Y una de las cosas que usted y yo tenemos que aprender en la Biblia, hermanos, es que las riquezas de Dios se disfrutan en la dependencia de Cristo Jesús, no en la ausencia de Cristo. Porque la mayoría de los creyentes, hermanos, quieren vivir y disfrutar las riquezas de Dios sin Cristo, y solo en Cristo se disfruta la gracia de Él. Vamos a la segunda carta del apóstol Pedro, a mirar un momentico sin perder Efesios, por favor. El apóstol Pedro, un hombre que al principio fue soberbio, arrogante en muchas cosas, pero por el Espíritu de Dios fue cambiado. Él poco dependía de Cristo, dependía de su espada. Porque Pedro dependía de su espada y estaba dispuesto a matar si era necesario por Cristo. Pero cuando aprendió realmente a depender de Cristo, él por el Espíritu escribe esto en la segunda carta del apóstol, en el capítulo 1, versículo 3 y 4. Versículo 3. Como todas las cosas, ¿cuántas cosas? Todas las cosas que pertenecen a la vida humana y a la piedad, o sea, la vida eterna, nos han sido dadas por su divino poder. Dios nos las dio. ¿Cómo nos las dio? Dice, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Hermanos, todo esto está en Cristo Jesús. Ahora, quiero que miremos rápidamente estos versículos porque solamente quiero que los miremos. Quiero avanzar un poco en esta mañana. Entonces, Dios es rico en gracia, es rico en benignidad. Romanos capítulo 2, vamos allí todos. Porque Romanos capítulo 2, versículo 4, hace una exhortación Dios al pueblo de Israel, porque le está hablando a los judíos en este caso, aunque está dirigiéndose a los romanos. Le dice, o menospreciáis las riquezas de su benignidad. Dios es rico en benignidad, Dios es rico en paciencia y Dios es rico en longanimidad. ¿Qué significa la palabra benignidad? Significa que en Dios no hay malicia, en Él no hay intenciones de hacer mal, Él es rico en eso. También la siguiente dice que Dios es rico en ¿qué más? En paciencia. ¿Por qué cree que usted y yo estamos vivos todavía? Porque Dios es riquísimo en paciencia y no se le agota. Y no solo eso, sino que dice no solo en paciencia, sino la siguiente, ¿cuál es? Longanimidad. ¿Qué es longanimidad? Long viene de largo, larga paciencia. O sea, Dios es capaz de soportarlo a usted y a mí y a todo el mundo sin ningún problema. Pero como es justo, también tiene que cortar. No porque no nos pueda soportar, sino porque tiene que hacer justicia. Pero Dios es rico en todas estas cosas, en gracia, en benignidad, en paciencia, en longanimidad, pero también es rico en gloria. Vamos a Romanos capítulo 9, un poquito más adelante ahí. El capítulo 9 del libro de Romanos, el versículo 23, la Biblia dice estas palabras. Y para hacer notorias las riquezas de ¿qué? De su gloria. Las mostró para con los vasos de misericordia que Él perdonó de antemano para gloria. ¿Hace cuánto Dios lo perdonó a usted? Desde antes de la fundación del mundo. ¿Cuándo nos envió su perdón? Cuando Cristo vino a la tierra nos lo envió. ¿Y desde cuándo usted lo disfruta? Desde el momento en que Cristo vino a su vida. Miren los tres tiempos de todas las cosas en Dios. Todo lo que tenemos lo tenemos de antes de la fundación del mundo. Pero todo vino a nosotros por medio de Cristo Jesús. Y nosotros lo disfrutamos y lo tenemos como propiedad nuestra el día que Cristo vino a nuestra vida. ¿Sabe cuál es el problema? El problema no es lo que nosotros tenemos, sino la falta de disfrutar lo que Dios nos ha dado. Mire, hermano, lamentablemente, al igual como hijos de nuestros padres, al igual nosotros como hijos de Dios nos disfrutamos la gracia de tener padres a nuestro lado. No solamente es rico en gloria. Quiero que vayamos al libro de San Juan, capítulo 17. Por favor, un momentico. San Juan, capítulo 17.
Porque el Señor tiene un anhelo, Cristo tiene un anhelo, no un anhelo, sino un plan. Hablemos de planes porque no son anhelos. En Dios no hay anhelos. Todo lo que Él quiere lo ejecuta sin ningún problema. San Juan 17, vamos allá un momentico. ¿Cuántos de ustedes tienen la gloria de Dios? Amén. Mire lo que dice el versículo 22. La gloria que me diste. Recuerde que Dios es rico en gloria y su gloria se la ha dado a su Hijo. La gloria que me diste y se la dio a su Hijo para que su Hijo nos la dé a nosotros. Yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. ¿Sabe en qué se disfruta la gloria de Dios en el pueblo? ¿Cómo disfruta el pueblo la gloria de Dios según ese versículo? Siendo uno. Miren, los hermanos divisionistas, pendencieros, contenciosos, aburridos, desagradecidos, no disfrutan la gloria de Dios y hacen que los demás tampoco la disfruten. Pero es interesante, la gloria que me dice, yo se las he dado. ¿Para qué se las di? Para que ellos sean uno, como tú, oh Dios, y yo somos uno. Así como nosotros somos uno. Ahora el versículo 24, mire lo que Cristo pide. Padre, aquello que me ha dado. ¿Cuántos de ustedes son del Señor? Amén. Esto es una promesa de Dios para ti y es una de las esperanzas que nosotros tenemos. Padre, aquello que me has dado, quiero. Y ese quiero, ya Cristo lo hizo posible. Y ya es real para cualquiera que ha confiado en Cristo. Quiero que donde yo estoy, ¿y dónde está Él? Sentado a la diestra de Dios. ¿Cierto? ¿Y cuántos de nosotros estamos allá con Él? ¿Cuántos? Y algunos no están seguros. Si usted va a Efesios capítulo 2, que después lo vamos a estudiar, Él dice muy clarito que a todos los que creen en Él los sentó a la diestra de Dios Padre con Cristo Jesús. Aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy también ellos estén conmigo. ¿Para qué? Escuche, para que vean mi gloria. ¿Cuántos de nosotros tenemos la gloria de Dios? ¿Y cuántos la hemos visto? No del todo, hermano. Miren, la gloria la tenemos. Pero si la viéramos ahorita, nos mataría. Porque le dice que nadie puede ver la gloria de Dios y vivir. Este cuerpo tiene que ser transformado para ver la gloria de Dios. Por eso el versículo dice, se las he dado. Pero en el versículo 24 dice, quiero que ellos la vean. La tienen, pero la deben ver. Para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Y Dios es rico en gloria. Efesios 3:16, vamos allá un momentico. Vamos a movernos hoy por la Biblia para contemplar las abundantes riquezas de la gracia de Dios. Efesios capítulo 3, versículo 16. La Biblia dice estas palabras. Voy a leer desde el versículo 14. Porque por esta causa, dice el apóstol Pablo, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. ¿Para qué? Para que os dé conforme a las riquezas de ¿qué? De su gloria. ¿Y esas riquezas de su gloria para qué son? Dice, para ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu. Mira, hermano, qué bonito es poder saber que tenemos todo esto de parte de Dios. Dios es rico en todo y Él se ha hecho pobre para enriquecernos a nosotros. Además, no solamente es rico en gloria, sino que también es rico en sabiduría y ciencia. Vamos al libro de Romanos. Romanos capítulo 11, por favor. Vamos allí un momentico. Romanos capítulo 11, versículo 33. Oh profundidad, escuche, dice, oh profundidad. ¿De qué? De las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Miren, hermanos, lo que Dios es y lo que Dios tiene es insondable. No se puede medir, no se puede contar. Y todo eso está a favor suyo. Cuando hablamos de la gracia de Dios, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué es gracia? ¿Qué han aprendido ustedes sobre el término gracia? ¿Qué es gracia? Por lo general se dice regalo no merecido. ¿Cuánto de lo que usted tiene lo merece? Nada. ¿Cuánto de lo que Dios tiene usted lo merece? ¿Cuánto? Nada. ¿Cuánto de lo que usted tiene, de lo que Dios le ha dado, usted lo merece? Nada. ¿Y entonces por qué nos quejamos?
Nos quejamos por la vida que tenemos, por la salud que tenemos, por el empleo que tenemos, por el carro que tenemos. ¿Y lo merece? No. ¿Merece mejorar? Qué pena, pero no. Si Dios le da mejoramiento, no es porque usted lo merezca, es porque Dios en su gracia se lo permite. Es decir, ahora no le estoy enseñando tacañería, no, sino la verdad. Es para que la gloria sea para Dios. Si Dios le mejoró su carro, su cama, su coche, es gracia de Dios. Porque nada merece. De hecho, la palabra gracia se define como don no merecido. Pero la gracia va mucho más allá. La gracia es Dios a favor tuyo. Por eso Pablo dice en un reto: si Dios es conmigo, ¿quién contra mí? ¿Y en cuántas cosas Dios es para con usted y con usted? ¿En cuántas cosas? En todo. El problema es que no lo disfrutamos, hermano, por nuestra incredulidad y por el deseo de vivir como otros viven. Una de las experiencias que he tenido aquí en esta congregación, y no solo aquí, pero más lo he visto aquí, es que cada día que voy creciendo más en la palabra, como que me vuelvo más regañón, dicen algunos. No es que me vuelva más regañón, es que he aprendido a decir las cosas más directamente. Pero cada día veo que es más gente la que le gusta menos que le digan la verdad. ¿Y cuál es la reacción natural de un pecador cuando le dicen la verdad? ¿Agradecerle o molestarse? ¿Quedarse o irse? Por eso, hermanos, cuando les diga algo, no evalúen si se los dije bien dicho o mal dicho. Solo evalúen si les dije la verdad, no más. Escúcheme esto, porque es algo que usted tiene que aprender y yo debo aprender. Cuando nos digan algo, no evaluemos si me lo dijeron como quise o no. Solo evaluemos si me dijeron la verdad. Porque la mayoría huyen de la verdad. Cuando Jesús hablaba, ¿qué hacía la mayoría? ¿Se quedaba? Se iba. Porque la verdad duele al corazón soberbio, arrogante, al corazón que no anda conforme a la voluntad de Dios. Pero el que conoce a Dios y entiende su gracia tiene que decir como el apóstol Pedro: ¿a dónde iremos? Solo Dios tiene palabras de vida eterna. No somos los mejores, ni nunca lo seremos, pero qué bueno que es buscar vivir en la verdad y darle la gloria a Dios. El único que merece gloria y honra es Cristo, no más. Gloria al Señor. Por eso, a pesar de todas estas cosas que nosotros molestábamos y fregamos, como en el caso de los anuncios de nuestros hermanos tan recién casados y ya está lista. Pregunta: ¿efectividad del marido o gracia de Dios? Ah, bueno, para que la gloria no sea para José. Sí, porque nosotros somos muy dados en la molestadera, en muchas cosas, a honrar a los hombres, ¿cierto? Y no darle la gloria a Dios. ¿Quién es el que da vida? ¿Y quién la quita? Entonces, ¿quién merece la gloria? ¿Y quién es el único rico en gloria? Y el único que la merece también. En todo, hermanos, en todo, Él es el digno de honra y gloria. Por eso el texto: oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios, inescrutables sus caminos. Por eso, leámoslo unidos al versículo 36. Porque de Él, y por Él, y para Él, son ¿cuántas cosas? Todas. A Él sea la gloria. ¿Por cuánto tiempo? Por los siglos de los siglos. ¿Cuántos de ustedes merecen aplausos? Ninguno, hermanos. ¿Y Dios merece aplausos? Son de Él. Él no los merece, son de Él, que es distinto. Que nosotros pensamos que Dios merece algo. Dios no merece nada, son de Él, que es distinto. Y usted debe dárselos, y yo debo dárselos porque son de Él, no porque Él lo merezca. Nosotros hemos cambiado la manera de hablar mucho, hermanos. Dios se merece la gloria. Dios no se la merece. La gloria es de Él. Él no merece honra, es de Él, que es distinto. Usted y yo debemos dársela porque es de Él. ¿Hay algo en usted y en mí que nos pertenezca? Nada. Todo le pertenece a Él. Así que no le diga a Dios: te doy esto,
porque no le estás dando nada, es de Él. Solo dice, Señor, permíteme darte la gloria a ti con lo que tú me has dado. De lo recibido de tu mano, te doy. Nada es mío, es tuyo. Sí, mi hermano. ¿Qué diferencia hay de pronto entre dársela o reconocerla, la gloria? Mucha. ¿Sí? Porque reconocerla es entender que es de Él. Y a veces dársela es como, es mía y yo se la doy a ti. El problema está en la comprensión de las palabras. Hay que entender que cuando uno habla o la Biblia habla de darle la gloria a Dios es porque es de Él y no le pertenece a nadie más sino a Él. A nadie más. Para que uno tome conciencia de ello. Amén, hermano. Así es. Así es. Yo les decía la otra vez hablando de esto, que uno le compra un helado al hijo y el hijo le dice a uno, papá, ¿quiere helado? Pagó con la plata de uno, con el permiso de uno y todavía le pregunta que si quiere helado. En lugar de preguntar, papá, aquí está el helado que compré con tu plata, ¿me lo puedo comer todo o usted se lo va a comer todo? ¿Me va a dar algo a mí o no? ¿Sí o no? Porque ¿de quién es al fin y al cabo? Del papá. Del papá. Pero yo me atreví a decirle, papá, y uno le dice, ¿no me diste helado? Ah, ¿no me pediste? La gloria, la magnificencia. Vamos a Apocalipsis capítulo 4, es mejor leerlo en la Biblia. Sin perder Efesios, por favor. Nosotros hemos sido tan mal enseñados religiosamente, porque es que los aplausos se los lleva el hombre, en nombre de Dios. Y el hombre no merece aplausos, solo Dios merece la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Apocalipsis capítulo 4, versículo 11 es maravilloso porque el versículo 10 dice que los 24 ancianos, como representantes de todos los seres humanos, lo adoran a Él por los siglos de los siglos, echan sus coronas delante de Él y dicen, porque solo tú eres digno ¿de qué? De recibir la gloria, la honra y el poder. Ahora, ¿por qué? Dice, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Todo le pertenece al Señor, nada a nosotros. Por eso la gloria le pertenece. Y Él es rico en gloria y Él ha compartido esa gloria con nosotros. Pero es rico en sabiduría y en ciencia y también en misericordia. ¿Qué es misericordia, hermanos? Vamos al libro de Efesios otra vez. Efesios capítulo 2, versículo 4. ¿Qué es misericordia? Porque el texto dice que Dios es rico. La palabra rico significa abundancia de. La palabra misericordia significa aquel atributo de Dios, porque la misericordia es un atributo de Dios. Aquella cualidad, aquella característica de Dios por la cual Él puede quitarle al ser humano lo que el ser humano merece. Eso es misericordia. Misericordia es aquel atributo de Dios por el cual Él puede quitarle al hombre lo que el hombre merece. Por la misericordia de Jehová estamos vivos, porque deberíamos estar muertos. Por su misericordia nos quita la muerte y nos otorga la vida. La misericordia de Dios hace que nosotros comamos porque no merecemos comer. Hace que nosotros durmamos porque no merecemos dormir. Hace que nosotros tengamos paz cuando no merecemos paz. La misericordia nos quita lo que merecemos y su gracia nos otorga lo que no merecemos. Por ejemplo, la misericordia dice, dejémoslo dormir. Y la gracia le produce sueño. La misericordia de Dios dice, perdonemos su pecado. Pero su gracia dice, otorguémosle el cielo también. Su gracia le dice que muera físicamente. La gracia le dice, pero que viva eternamente. La misericordia quita el juicio, la gracia otorga beneficio. Por eso, hermanos, es maravilloso entender la riqueza de Dios. Y Dios es rico en todo esto. Por eso se habla de gracia abundante. Ahora, miremos el mismo versículo 7 de Efesios capítulo 1. Dice, según las riquezas de su gracia. Pásame la siguiente diapositiva, hijo. Porque es interesante esta parte. Según esa palabra, según la riqueza de su gracia, habla de lo inmedible de la gracia de Dios. Pregunta, ¿puede usted medir la gracia de Dios? Por eso hay textos que dice,
la anchura, la profundidad de su amor, inmedible. Por eso hay un texto que dice en el Antiguo Testamento, no lo recuerdo realmente cuál es, pero dice que por más torpe que un hombre sea, nunca podrá salirse del camino en que Dios lo puso. Y Romanos capítulo 14 es muy clarito. La gracia de Dios es tan amplia que usted puede caminar toda la vida a un lugar y nunca llegará al final de la gracia de Dios. Por lo tanto, nunca se saldrá de ella. Hermanos, vamos a leer un texto en el libro de Isaías. Vamos un momentico ahí. Yo quiero que hagamos una comparación. Isaías capítulo 40, por favor. Para mirar la abundancia, lo inmedible de la gracia de Dios. Isaías capítulo 40. Allí hay unas preguntas que quiero que contestemos hoy. Versículo 12 y versículo 13, pero vamos al versículo 12 específicamente. La pregunta es: ¿quién midió las aguas con el hueco de su mano? ¿Quién? Ahora, imagínense las aguas. ¿Cuánta agua hay? En la tierra, según los científicos, dicen que las 3/4 partes de la tierra son agua. Y según la Biblia, ¿dónde hay más agua? ¿En la tierra o en el cielo? En el cielo. Arriba, en la atmósfera, hay más agua que la tierra. Por eso cuando el Señor soltó las aguas de arriba, inundó la tierra y unos cuantos metros más arriba del monte más alto. Entonces, ¿cuántas manotadas de agua tuvo que medir el Señor para medir el agua? ¿O sería que en una sola manotada las midió? Hermanos, en el huequito de su mano las aguas quedaron como una gota de agua en la mano de un ser humano. Entonces la pregunta es: ¿qué tan grande es la mano de Dios? Si vamos a hacer una comparación humana. Y la pregunta: si usted está en esas manos, ¿cuándo se puede salir de esas manos? Porque hay doctrinas que le enseñan a uno que por cualquier bobada uno queda lejos de Dios. No han entendido al Dios que tenemos, ni han conocido la grandeza de este Dios. La siguiente pregunta: ¿quién midió los cielos con su palmo? El palmo es esto, ¿cierto? Yo no sé si alguno de ustedes tenga el palmo más grande que el mío. No creo. Pero, ¿cuántos palmos midió el Señor el cielo? ¿Cuántos palmos mediría el cielo? Yo creo que cuando el Señor midió, ni el dedo chiquito se le cubrió. Porque Él es más grande que todos los cielos. Y todos los cielos, y la tierra, y todo lo que hay, dice la misma Biblia en el capítulo 40, son como nada delante de Él. Y si son como nada, ¿cuánto miden? ¿El palmo de su mano? Entonces, ¿qué tan grande es el palmo de la mano de Dios? La comparación de un gigante y una enana. Ni aún eso, porque hay diferencia. Mire lo que dice el versículo. En el versículo 22. Él, el Dios nuestro, el Dios de la Biblia, está sentado sobre el círculo de la tierra, ¿cierto? ¿Y cómo son los moradores de la tierra frente a Él? Como langostas. Él extiende los cielos como una cortina y los despliega como una tienda para morar. Es interesante. Él convierte en nada a los poderosos, y a los que gobiernan la tierra hace como cosa vana. Es interesante mirar, hermanos, que el Señor hace que todas las cosas delante de Él sean como nada, como si no existieran. Por eso es maravilloso entender esta parte. Y en el versículo 12 hace otra pregunta: ¿quién fue el que midió con sus 3 dedos? ¿Sabe hacer esto, verdad? ¿Quién midió con sus 3 dedos? ¿Quién juntó con sus 3 dedos el polvo de la tierra? ¿Quién fue? Dios. ¿Y quién pesó los montes con balanza y las pesas con collar? Imagínense Dios colocando el monte Everest en la balanza de Él. ¿Cuánto pesa? ¿Sabe Dios cuánto pesa cada monte? ¿Sabe Dios cuánto pesa cada piedra que Él tiene en la tierra? ¿Sabe Dios cuánto pesa el universo completo delante de Él? ¿Sabe cuánto pesa? Sí. Y todo eso es como nada delante de Él.
por la abundante riqueza de su gracia y lo que Él es, el Dios incomparable. Por eso en el mismo capítulo, vamos un momentico allí en el versículo 25, vamos a mirar la pregunta que hay allí. ¿A qué pues me haréis semejantes o me compararéis? Dice el Santo. ¿Tiene comparación el Dios que adoramos? ¿Puede uno igualarlo, asemejarlo con algo? El día que usted se atreva a comparar a Dios o asemejarlo a algo, ese día usted está pecando. Porque ese día usted está formando un ídolo en su propia mente. Porque el Dios de los cielos es incomparable. Y no se le puede comparar con nada. Nada, nada, hermanos. Cuando piense en Él, no piense en Él. Solo créale a Él, porque no puedes pensar en cómo es Él. El día que usted logre hacerse alguna imagen de lo que Dios es o de lo que Dios hace, ese día no estás pensando en el Dios de la Biblia. Estás pensando en tu propio ídolo que estás haciendo en tu mente como Dios. Por eso al Dios de los cielos no se le busca verle, se le cree sencillamente. Porque Él es rico en todo. Por eso cuando hablamos de lo inmerecible o de lo inmedible de la gracia que hizo sobreabundar para con nosotros, tenemos que entender lo que significa esa palabra, sobreabundar. Solamente quise colocar estos textos donde está la palabra en algunas versiones de la Biblia. 2 Corintios 1:5 dice tener abundancia. La palabra sobreabundar significa tener abundancia en una medida que usted no conoce. Vamos a mirar ese texto de 2 Corintios, que no está hablando específicamente de la gracia, aunque es gracia de parte de Dios. Y algunos no entienden que es gracia. Hermanos, ¿cuántas de las aflicciones que vienen en nuestra vida son gracia de parte de Dios? Todas. Todas las aflicciones que vienen a nuestra vida son gracia de Dios. Dice, porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo. Ahora, si son de Cristo, ¿son buenas? ¿Son gracia de Dios? Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Ahora, hermanos, si vienen aflicciones, mayor es la consolación, mayor es la consolación. ¿Cuántos de ustedes quieren ser consolados por Dios en todo y abundantemente? Entonces tienen que dar gracias por las aflicciones, porque solo en las aflicciones hay consolación. Por eso el que se queja de sus problemas, de sus dificultades, no está disfrutando la gracia de Dios. No la está disfrutando. El que se achicopala, el que se frustra, el que se mete en los problemas a llorar, el que se esconde en el baño, no conoce la gracia de Dios. Ni sabe cómo obra la gracia de Dios en nosotros. Los hombres de la Biblia la conocieron. Vamos a mirar el Efesios 1:8, ya lo leí. El de Lucas 15:17. Mire estas palabras del hijo pródigo. Lucas 15:17. Dice el texto, porque para entender la gracia hay que volver en sí. Y volviendo en sí, como volviendo en su razón, el hijo pródigo dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Hermano, ¿cuántos de ustedes tienen abundancia de pan? Y si ustedes están diciendo un amén por lo que tienen en la alacena, ustedes son pobres miserablemente. Y si ustedes dicen amén por el sueldito que ganan, ustedes están en la miseria. Porque la abundancia de pan realmente está en Cristo Jesús, porque Él es el pan eterno. Y los que realmente disfrutan la comida terrenalmente no son los que tienen un buen sueldo ni tienen comida en la casa, son aquellos que obedecen a Cristo, porque comen cualquier cosa sin importar la que sea, dando gracias a Dios y con el contentamiento en su corazón. ¿O no es así? No es por lo mucho que tenga en casa, es por cuánto disfrute la gracia de Dios. Por eso Pablo le escribe a la iglesia: coman de todo lo que les den, orando y dando gracias a Dios, porque Dios santifica cualquier comida por la palabra y la oración. Hermanos, qué rico es disfrutar la abundancia, lo inmedible de la gracia. Y Mateo 5:20, hablando ese texto de que vuestra justicia, vamos allá a Mateo 5:20, porque Cristo les hace un reto a sus discípulos.
Y les dice, porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor o más abundante que la de los escribas y los fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. ¿Cuántos de nosotros podríamos entrar al cielo por nuestras obras? ¿Cuántos? Ninguno. ¿Y cuántos de nosotros tenemos justicia más abundante que la de los fariseos y los escribas? Los que han creído en Cristo Jesús. Claro que sí. Los que han creído en Cristo Jesús, porque tenemos la abundante justicia de Cristo en nuestro favor. Por eso les pide este requisito. Os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas, y la única justicia mayor que la de los escribas es la justicia de Cristo. ¿Recuerdan a Pablo? Celoso de la ley, pero vivía en la justicia de los fariseos, en aquellos que creían que por la obediencia a la ley entrarían al cielo, pero no por la justicia de Cristo. Una pregunta sencilla. Voy a hacerles una pregunta, dos preguntas. Varones, va a preguntar a los varones. ¿Cuántos de ustedes aman a sus esposas? Y segunda pregunta, ¿cuántos de ustedes dejan que Cristo ame a sus esposas a través de ustedes? ¿Cuál de las dos es correcta? Si usted ama a su esposa sin Cristo, pobre mujer la suya. Pobre mujer la suya. Pero si ustedes dejan que Cristo ame a su esposa a través de ustedes, bendita mujer la que usted tiene. Porque Dios será capaz de matarlo a usted por amor a esa mujer. Y usted dirá, Señor, mátame si es necesario por amor a ella. Pero nosotros decimos, como dice Dante Hebel, llévatele, Señor, antes de que yo te la mande. Con ese amor disque nuestro. Hermano, Él es rico, rico, hermanos, en todo, hermanos. Y Tesalonicenses 3:1, leamos. Primera, porque en Dios hay abundancia en todas las cosas. Dios no es escaso en nada. El problema de nosotros es que nosotros no disfrutamos toda esa abundancia porque no vivimos ligados a Cristo Jesús. Capítulo 3, versículo 1 de la primera Tesalonicenses dice, por lo cual, no pudiendo soportarlo más, acordamos... No, este no es. Me equivoqué aquí, hermanos. Espérenme un segundito, pero creo que no. No, creo que me equivoqué, hermanos. No, estoy mal en el texto. Después lo busco, no hay problema. Sigamos, hermanos. Bueno, la idea de este texto es que cuando habla de lo inmedible de la gracia, dice que hizo sobreabundar. Es que usted jamás, hermano, jamás podrá tener en el disfrute propio humanamente todo lo que Dios le ha dado. Siempre habrá mucho más para disfrutar. Jamás habrá escasez, ni hay escasez para un creyente que confía en el Señor. Y no estoy hablando de que no le va a faltar algo, no. Es muy sencillo lo que dice Salmo 23.1. ¿Qué dice Salmo 23.1? Duro. Jehová. Ahí está. Es el uno nomás. ¿Sabe qué dice el original? En la Biblia. Jehová es mi pastor. Él no faltará. No dice nada me faltará, sino Él no faltará. Pregunta, si Él, que es rico en todo, no falta, ¿qué le falta a usted? Nada. Pero pregunta, si Él está contigo, ¿puede faltarle de todo? No. Sí. Porque la abundancia, la riqueza no es lo que Dios le da, es Dios mismo. Por eso Dios le dijo a Pablo estas palabras cuando Pablo empezó a pedirle salud. Bástate mi gracia, Pablo. ¿Qué le está diciendo? Pablo, si tú no te conformas conmigo, nada te satisfacerá. Nada. Confórmate conmigo y estarás contento con todo lo que te pase. Por eso Pablo dice al final, he aprendido a estar contento con cualquiera sea mi situación. He aprendido a tener abundancia, he aprendido a tener escasez. Y la verdadera vida de un creyente que conoce la gracia de Dios no se ve cuando tiene abundancia. Se ve cuando tiene escasez. No se ve cuando tiene el sueldo completico en su bolsillo. Se ve cuando no tiene ni un peso. No se ve cuando tiene salud, sino cuando está
enfermo, es cuando realmente se conoce, cuando disfruta la gracia de Dios. Por eso Pablo dice y toma una decisión: si es así, entonces mejor decido gozarme en mis aflicciones, porque en ellas el poder de Dios se perfecciona en mí. Se perfecciona en mí. Hermanos, qué rico es entender la gracia de Dios. Vamos a Romanos 5:20, por favor. Romanos 5:20, que es un texto de gracia para todo vil y miserable pecador como nosotros. Romanos 5:20. La religión enseña al creyente que cuando uno peca, el Espíritu Santo se fue, lo borraron del libro de la vida, la ira de Dios viene sobre uno. ¿Qué más le han dicho? Perdió la salvación, se lo llevó el patas. Pues eso le enseñan a uno, ¿cierto? Pero miren lo que dice la gracia de Dios en Romanos 5:20. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, ¿qué pasó? Sobreabundó la gracia. Dios no patrocina el pecado, no está de acuerdo con el pecado y no quiere que ninguno de ustedes peque. Pero si hay algo que Él hace cuando nosotros pecamos, es hacer que su gracia se multiplique para con nosotros, para que usted pueda ir corriendo a Él con confianza. Por eso Él vino y le dijo a los fariseos que criticaban y juzgaban a cualquier pecador, les dice: yo no he venido a buscar sanos, sino enfermos. No he venido a buscar justos, sino pecadores. Así que, hermanos, cuando usted esté en esos tiempos difíciles, si realmente ha conocido a Jesús, sepa que si el pecado se multiplicó en usted, Dios multiplicó su gracia para contigo. Puedes correr a Él tranquilamente y Él te va a recibir como el padre del hijo pródigo, y no te va a condenar. Va a poner a los santos ángeles a hacer fiesta porque regresó uno, un hijo que estaba perdido. Es cierto que Dios no tolera el pecado, es cierto que Dios odia el pecado, aborrece el pecado, pero Él ha hecho que la gracia abunde para con los pecadores que están en Cristo Jesús. Por eso en Romanos 8:1 dice estas palabras. Romanos 8:1. Recuerden, hermanos, que cuando lleguemos al cielo no va a haber juicio para ti, solo para tus obras. No va a haber juicio para ti ni para mí, sino para nuestras obras. Por eso Romanos 8:1 dice muy clarito: ahora, pues, ninguna condenación hay para quienes, para los que están en Cristo Jesús, porque Él hizo sobreabundar su gracia, y su gracia nos perdonó y nos limpió por los siglos de los siglos. ¿Qué va a ser enjuiciado? Nuestras obras, si fueron bien hechas o mal hechas, pero no hay juicio para nosotros. Ahora, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y en la siguiente parte del texto debemos entenderla: los que están en Cristo Jesús no debemos andar en la carne, sino en el Espíritu. Pero si alguno anda en la carne y peca, ¿qué dice 1 Juan 2:1? Abogado tenemos para con el Padre. ¿A quién? A Cristo Jesús. Y Él es el precio preciso por nuestros, y no solo por los nuestros, sino por los del mundo entero. Por eso, qué maravilloso, hermano, es disfrutar la gracia de Dios. Es disfrutar la gracia de Dios. Vamos a mirar los beneficiarios de la gracia aquí. Los beneficiarios de la gracia. ¿Quiénes son los beneficiarios de la gracia? Nosotros. ¿Y quién es ese pueblo de nosotros? Los que creen en Cristo Jesús. Solo el pueblo de Dios. Por eso les hemos dicho muchas veces: no salga allá afuera a decirle al impío Dios lo ama, porque eso es una gran mentira. Si quiere decirle la verdad en cuanto al amor a un impío, dígale: oye, ¿usted sabe que Dios mostró amor para con usted? Pero no diga Dios le ama, porque mientras que no conozca a Jesús, no tiene el amor de Dios, sino la ira de Dios sobre él. Pero si él entiende que Dios mostró el amor para con él, pregúntele: ¿quiere saber cómo? Y explíquele que Él mostró amor para con el mundo entregando a su Hijo. Pero si Él no acepta al Hijo, está bajo la ira de Dios. Porque ¿a quiénes ama Dios? A los que están en Cristo Jesús.
Solo a los que están en Cristo Jesús. Por eso si hay alguno hoy que ha vivido en la religiosidad, ha pertenecido a una religión por muchos tiempos, pero no ha conocido a Jesús, déjame decirte que el amor de Dios no está en ti. A pesar de que el amor de Dios fue manifestado para contigo en Cristo Jesús. Para que el amor de Dios esté en ti, usted necesita a Cristo Jesús. Por eso los que no están en Cristo Jesús no son amados por Dios en la eternidad. Son enjuiciados por Dios y no son considerados benditos de Dios, sino malditos de Dios. ¿Por qué? Porque no conocieron el verdadero amor de Dios, que es Cristo, que es Cristo Jesús. En Él están reunidas todas las cosas, y el texto más adelante lo dice, de reunir todas las cosas en Cristo. Solo en Él el ser humano tiene la gracia de Dios. Ahora, mirando la gracia de Dios para con nosotros, vamos a mirar esta parte de la gracia, porque tenemos que entender parte de lo que hace la gracia. Ya miramos que es la gracia, abundancia en todo, pero la gracia llena a los creyentes, hermanos. Sin la gracia no hay llenura. Vamos a leer este texto de Hechos 6, un requisito para servir en la iglesia, hermanos. Un requisito para servir en la iglesia es llenura de la gracia de Dios. Hechos capítulo 6. Un requisito para lavar baños, un requisito para barrer para el Señor, un requisito para servir en lo más mínimo delante de Dios es llenura de gracia. Dice el versículo 6. Versículo 6 no. 8. Pero quiero leer antes del 8 otro versículo. Versículo 3. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo, llenos de sabiduría, a quienes encarguemos de este. Y esos los iban a encargar de repartir comida, ¿cierto? Repartir mercados. Y uno de esos era Esteban. Y el versículo 8 dice, y Esteban lleno de ¿qué? De gracia. Y lleno de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Yo le pego la pregunta, ¿quién hacía las señales? ¿Esteban o la gracia y el poder de Dios que estaba en él? ¿Por qué en nuestra vida a veces no se ven cosas extraordinarias? Porque estamos llenos de cualquier cosa menos de la gracia y el poder de Dios. Y la gracia y el poder de Dios se ven en aquel que cree lo que la Biblia dice y la obedece. Ahí se ve la gracia de Dios. Por eso es necesario. La gracia de Dios llena a los creyentes para servirle a Dios. ¿Usted ha visto personas creyentes que son sin gracia? Sin gracia, hermano. Hacen las cosas tan mal hechas como les da la gana, como les gusta. No llenos de gracia. Qué bonito es tener una persona agraciada como ayudante. ¿Qué es una persona agraciada como ayudante? Una que obedece en lo que la mandan. Es una persona agraciada. Qué bonito es trabajar con la gente que dice, sí señora, lo que se le manda, y lo hacen con alegría, cantan sirviendo. Mujeres, ¿cuántas veces usted han barrido la casa cantando y alabando a Dios y dando gracias por tener el privilegio de barrer su casa? ¿Y cuántas han barrido otra vez la misma cosa y ahora regresa mi marido y mis hijos y me dejan esto como nada y no ayudan? ¿Qué deberíamos decirle? ¿Hermanas agraciadas o hermanas desgraciadas? ¿Qué es desgracia? Mujeres sin gracia, ¿cierto? Desagraciado. Llenas de gracia. La gracia llena para servir. La gracia, la llenura de la gracia hace que perseveremos en la misma gracia. Miren lo que dice Hechos 13:43. Hechos 13:43, porque la orden es que perseveremos en la gracia. Hechos 13:43, dice la Biblia. Y despedida la congregación, muchos de los judíos y prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles les persuadían ¿a qué? A que perseverasen en la gracia de Dios. En la gracia de Dios. Y Pablo le dice a Timoteo, persevera en la gracia. ¿Qué es perseverar en la gracia? Perseverar en la obediencia a su palabra. Usted debe ser un alumno de esta Biblia, hermanos. Usted donde quiera que vaya, todo lo que diga, haga, piense, reaccione, debe evaluar si está hecho conforme a la palabra. Si lo haces como Cristo lo haría, para que andemos en la gracia de Dios.
Por eso no solamente debemos tener cuidado de lo que decimos, sino de cómo lo decimos. Porque lo que decimos debe provenir de la gracia y la manera de decirlo debe ser una manera también agraciada. Porque la Biblia dice, tú habla conforme a la gracia de Dios. Hay gracia en tu boca para hablar, pero hay que hablar conforme a la gracia de Dios. La gracia llena, la llenura nos lleva a perseverar en la gracia y la gracia es suficiente en medio de cualquier dificultad. Vamos a leer ese texto junticos allí. Segunda carta a los Corintios 12:9. Las palabras que Pablo dijo, que Dios le dijo a Pablo en medio de esa dificultad. Porque Pablo estaba enfermo. Y una de las cosas, hermanos, que he aprendido en mi vida es a no pedirle a Dios que me quite las enfermedades. Es pedirle al Señor que me enseñe a comprender cuál es el propósito de ellas y que la quite cuando quiera, y decirle, Señor, si esta enfermedad viene para llevarme a la eternidad, amén. Si viene para enseñarme, permíteme aprender, porque sé que cuando aprenda la enfermedad se va. Pero si no aprendo la enfermedad, sigue, porque ella sí le cumple a Dios, ella sí es fiel a Dios. Y dice, me enviaron para esto y cuando se cumpla me voy. Mientras tanto no. Y no puede tampoco. Porque para algo le enviaron. Pero este texto de 2 Corintios 12:9. Voy a leer el versículo 7. El apóstol Pablo dice, para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, como dice, para que no me enorgullezca de lo que Dios me ha dado, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás, tal vez porque Dios envió a Satanás para que lo pusiera, que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Una de las cosas que me encanta de la Biblia es que la Biblia jamás le echa la culpa a nada al diablo. Como los creyentes, que todos le echamos la culpa al diablo. La Biblia muestra que tanto lo bueno o malo que viene a nosotros, que nosotros llamamos bueno o malo, ¿de parte de quién viene? De Dios. Dios da la vida, Dios trae la muerte, Dios trae la salud, la enfermedad, Dios trae el problema y trae la solución. ¿O no dice eso la Biblia? Si Dios usa el diablo para traer el mal, tú uses lo que sea, no es el diablo quien lo hace. Porque él no puede hacer nada si Dios no le da permiso. A pesar de que es malo y se complace en la maldad, no puede hacer nada con el ser humano, ni siquiera con los impíos, si Dios no le da permiso. Y me encantan los textos del Antiguo Testamento cuando el Señor dice, ¿quién? Necesito un mentiroso que vaya a mentir. Y salen 3 demonios ahí. Y el Señor empieza a hablarle. ¿Usted qué diría? ¿Usted qué diría? A usted es el que va. Usted que necesita esa mentira, la que necesito que aquel crea. Por cuanto no creyó la verdad. ¿No han leído la Biblia eso? Y viene el demonio y hace su trabajo para que los propósitos de Dios se cumplan. ¿Dios aprueba la mentira? No. Pero Él ha prometido que al que no cree la verdad, le envía un mensajero mentiroso para que crea la mentira y sea enjuiciado por la mentira por cuanto no quiso creer la verdad. ¿Cuántos mensajeros Dios ha enviado a su vida predicando la verdad y usted no la cree? Entonces Dios le envía mentirosos. Yo he tenido el privilegio de compartir con personas el evangelio y no creen, y para los 2 o 3 meses los veo en los testigos de Jehová. Dije, ay Señor, no creen la verdad, terminan creyendo la mentira. Mira, hermanos, Dios no creó el pecado, ni Dios quiere que usted peque, pero Él usa el pecado para cumplir sus propósitos. La maldad que hay en nosotros la usa para la gloria de Él. Mire, hermanos, 12:9, es interesante, seguimos leyendo. Dice el versículo 8, respecto a lo cual 3 veces le he rogado al Señor que lo quite de mí. Y a mí me encanta esta parte de la Biblia porque al mirar la vida del apóstol Pablo, la sola sombra del apóstol Pablo sanaba personas, ¿cierto? Y dice que algunos traían hasta pañuelos y ropa y la ponían al apóstol Pablo y él oraba por las personas que tenían esa ropa y la gente se sanaba. Y no es para que nosotros lo hagamos de esa manera. Él lo hizo con ellos porque eran apóstoles y les dio ese privilegio. Pero él se puso a orarle a Dios para que sanara. ¿Qué le dijo Dios? A ti no. Te he usado para que sanes a otros, pero a ti no. Yo no sé cuántas veces él reprendió su enfermedad y no se sanó. No sé cuántas veces se declaró sano y no se sanó. Y le dijo, Señor,
Señor dice, qué pena, pero no te voy a quitar la enfermedad. Porque te la di para hacerte un bien. Te la di para que no te jactes. Te la di para que no te ensoberbezcas. Y por eso el versículo 9 le dice, y me ha dicho el Señor, bástate mi gracia. Miren, hermanos, cuando usted conoce la gracia y la disfruta, usted deja de pedirle al Señor y deja de pelear con los problemas. Y empieza a gozarse en todo. Como dice Santiago, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Los hermanos que ya pasaron de los 60, yo hablo con ustedes. Aunque lo que les voy a mencionar puede suceder en cualquiera. Pero los que pasaron los 60 que ya están sufriendo los achaques de la vejez, ¿cierto? Que las piernas ya tiemblan por cualquier cosa, que la columna ya no sostiene el cuerpo, les duelen las rodillas, se tocan por todos lados y todo les duele. ¿No les ha ido bien cuando aceptan la vejez como algo natural? Y cuando aceptan las enfermedades como algo natural de la vejez, no descansan, tienen paz y las enfermedades se hacen llevaderas y disfrutan aún lo más difícil. ¿No es así o no? Sí, así es. Toca. Mejor hágalo con fe, hermano. ¿Sabe por qué? Porque lo maravilloso es que la gracia nos fortalece y nos capacita para pasar por la debilidad, por el sufrimiento, gozosamente. Pablo por eso dice esas palabras. Me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, tomó una decisión. Por tanto, he decidido, voy a leerlo así. Por tanto, he decidido que de buena gana me voy a gloriar. ¿En qué? Más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. ¿Cuántos de ustedes han tomado decisiones ya de gozarse en las pruebas, en la pobreza, en las dificultades, en las enfermedades? ¿Cuántos han tomado esas decisiones? La mayoría no, la mayoría siguen con la teología de la prosperidad, salud, dinero, amor y una colchoneta o una hamaca, una sirvienta que les eches airecito y decir, esta es la vida de los hijos de Dios. Qué pena, hermanos. La vida de los hijos de Dios fue la vida de Cristo. Y el final de un hijo de Dios no debe ser una hamaca, ni una pensión, sino una cruz, como la de Cristo. Que termine su vida entregándola por amor a otros. No echado, hermano, como un puerco por ahí, engordándose. Porque como les he enseñado y la Biblia enseña, el siervo de Dios, desde que nace hasta que muere, debe trabajar. ¿O no es así? Debe sudar con el sudor de su frente, comer con él, porque es parte de la gracia de Dios. Y cualquier cosa que le dé, disfrútela, pero viva en la gracia, porque la gracia nos permite a nosotros disfrutar cualquier dificultad. La gracia es pedagoga. ¿Sabe quién es la que nos enseña? La gracia. Vamos a ese texto de Tito, terminamos con esto porque el tiempo ya me fue a mí. Yo no sé por qué con ustedes el tiempo no rinde, hermano. Buenas noticias, hermano, ya es tiempo de almorzar. Tito. Hacia el final de la Biblia. Y terminamos ahí. Después, el próximo domingo seguimos con las expresiones de la gracia. Tito 2:11. Porque es maravilloso este texto 2:11. Dice, porque la gracia de Dios, escuchen, la gracia de Dios se ha manifestado. ¿Para qué? Para salvación de todos los hombres. Y cuando habla de todos los hombres no está hablando de todos los seres humanos, sino de todos los hombres que están en Cristo Jesús. Y recuerden que cuando usa la palabra hombres es genérica, tanto hombres como mujeres, porque Dios no ve al hombre sin la mujer. Pero dice, ¿cómo? Es interesante. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos. Miren, la gracia enseña, hermano. La gracia enseña. Por eso cuando usted quiere hacer algo, vaya y pregúntele a la gracia de Dios. Pregúntele a Dios, Señor, ¿cómo lo hizo? ¿Cómo se hace? Y seguro Jesús le va a decir, mira, Dios le va a decir, mira Jesús, como lo hizo Jesús, así debes hacerlo. Entonces tienes que ir a estudiar la Biblia para mirar cómo se hicieron las cosas, cómo Cristo las hizo en la Biblia. Enseñándoos que... ¿Qué nos enseña la gracia primeramente? Que debemos renunciar a la impiedad. Hermanos, yo le hago una pregunta. ¿Cuántos de ustedes han tomado la decisión de renunciar a no pecar?
Señor, yo renuncio al pecado y Señor, no quiero pecar más. Y están tomando las decisiones de hacerlo. Ahora, yo le hago una afirmación a usted muy clara. Usted puede tomar las decisiones que quiera de no pecar, pero si no estudia la Biblia, usted va a seguir pecando. Porque la única herramienta que Dios nos ha dado para dejar de pecar como creyentes es la palabra de Dios. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Cristo limpia la iglesia con la palabra de Él. Sin la palabra no hay limpieza, no hay santidad. Si usted quiere mejorar su vida, su vocabulario, su matrimonio, su trabajo y no estudia la Biblia, usted lo va a empeorar. Tiene que ser un alumno de la Biblia. Por eso la gracia nos enseña. Dice enseñando que renunciando a la impiedad, renunciando a los deseos mundanos, lo que les he repetido y les vuelvo a repetir, usted no puede vivir satisfaciendo sus deseos. ¿Cuántos de los que fueron al mundial tienen que regresar a trabajar 10 años para pagar la deudita que tienen? Porque no renunciaron a sus deseos, sino que quisieron darle gusto al deseo, quisieron ver ir a ganar a Colombia y perdieron la platica. No estoy hablando de los partidos, no estoy en contra del deporte, sino de los deseos. Escuchen, mire, usted tiene que renunciar a la impiedad y a los deseos del mundo. Ese deseo que usted tiene de ser como este, ser como aquel, tener la casa, tener el carro, renuncia a eso. Que si Dios quiere dárselo, ya lo programó y le va a llegar, hermano. De la mejor manera, sin deudas, sin problemas, sin dificultades. Le va a llegar el día indicado. Pero si no, lo único que va a ganar es lío. Por eso el texto dice, ella nos enseña a renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos. Porque solo renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos podemos vivir en este siglo como sobria, justa y piadosamente. ¿Cuántos quieren vivir sobria, justa, piadosamente? ¿Cuántos entonces deben renunciar a la impiedad? O sea, a vivir como a usted le gusta y a darle gusto a lo que a usted le gusta. Hay que renunciar primero a eso. Gálatas es muy claro en el versículo 25. Los que son de Cristo deben sacrificar su carne con sus pasiones y sus deseos para que el fruto del Espíritu se manifieste en ellos. Versículo 14 dice, versículo 13. Además nos enseña a hacer esto y para que vivamos de esa manera, haciendo algo. ¿Qué? Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. ¿Sabe, hermano, que si usted y yo esperáramos a Cristo todos los días no estaríamos metidos en tantos enredos? Si usted y yo estuviéramos esperando a Jesús todos los días no estaríamos metidos en tantos enredos, en tantos líos, en tantas preocupaciones. Esperar a aquel que se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. La obra del Hijo es a nuestro favor, pero nosotros la disfrutamos en Él. En conclusión, en esta parte, hermanos, todo esto lo hizo el Padre a favor nuestro, para la gloria de Él, pero todo ello se disfruta en la relación que usted tenga con Jesús. En la relación que usted tenga con Jesús. No es suficiente orar, leer la Biblia, es necesario tomar decisiones de andar como Él andó, pensar como Él pensó, actuar como Él actuó, vivir como Él vivió y seguir amando como Él nos sigue amando. Disfrutamos la gracia de Dios gracias a la obra de Cristo Jesús por nosotros. Y terminamos leyendo en el libro de Lucas. Vamos allá al libro de Lucas y terminamos aquí. Capítulo 1. Versículo 76. En aquella profecía de Zacarías, cuando está hablando del nacimiento de Juan, él dice unas palabras hablando de Zacarías, versículo 76. Y tú, niño profeta del Altísimo, serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados. Versículo 78.
por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó desde lo alto la aurora. Todas las riquezas de la gracia de Dios están en Cristo Jesús, el cual vino de parte de Dios a nuestro favor y ahora está formando un pueblo para llevarlo y presentarlo delante de Dios. Por eso es maravilloso, hermanos, conocer a Jesús, andar en Él. Hermanos, tomen decisiones como tomaron decisiones todos los hombres de Dios, en especial Cristo. En el cielo un día hubo un clamor: ¿quién irá por nosotros?, dice el Padre. Y hubo una respuesta en su Hijo: yo iré. Yo iré por ellos. Hermanos, todo lo que el ser humano necesita para ser salvo ya fue hecho por Cristo. Ahora esa salvación se disfruta en Cristo Jesús. Y Dios hizo abundar todo para con nosotros. Por eso, si usted está en Cristo, no tendrá escasez en nada, aunque no tenga nada. Porque en Cristo lo tenemos todo. Y lo que realmente usted quiere disfrutar en esta tierra, escúcheme, hermanos, lo que realmente usted quiere disfrutar en esta tierra, Dios no quiere que usted lo disfrute en esta tierra, porque Él ha preparado una tierra nueva para que nosotros lo disfrutemos por los siglos de los siglos. Lo que usted quiere disfrutar en esta tierra lo disfruta momentáneamente, a ratitos, pero lo que realmente Dios quiere que disfrutemos lo vamos a disfrutar por los siglos de los siglos, en cielo nuevo y tierra nueva. En esta tierra disfrute a Jesús, el resto lo disfrutaremos en la eternidad. Soberano Dios, gracias. Gracias por el inmenso privilegio de estar en Cristo Jesús. Gracias por la abundante riqueza de tu gracia para con nosotros en Cristo. Gracias por tu abundancia de amor, de misericordia, de compasión, de paciencia, de poder, de gracia, de todo lo que tú eres a nuestro favor. Y gracias porque lo eres 24 horas a favor de tu pueblo. Hoy, en el nombre de Jesús, te pido perdón por mi incredulidad, por la de mis hermanos, por nuestro apego al mundo y por el poco tiempo a veces que dedicamos a conocerte a ti y a disfrutar la gracia tuya. Pero gracias, porque aún así tú la preservas para nosotros por siempre. Descansamos en ti y damos gracias por lo que tú has hecho de nosotros en tu amado Hijo. Gracias. Gracias por ser hijos tuyos. Te lo agradecemos en los méritos de Jesús. Amén y amén.